días a todas y a todos. Empezamos otra tertulia washingtoniana y el día de hoy vamos a hablar con Lía Herrera Lazo sobre comunicación multicultural, ambientes de trabajos y muchos otros temas, porque Lía es parte de la red de la UNAM en Washington, D.C. Y bueno, tuve el gusto de poder conectar con ella y ahora entrevistarla para esta tertulia washingtoniana. Y Lía, pues bienvenida y si nos puedes contar un poquito de ti, preséntate como tú quieras. Bienvenida. Muchas gracias, Dayana. Es un súper gusto estar con los miembros de la red y poder así llegar a más gente y conocer a más miembros. Justo llegué a la red porque estudié en la UNAM. Yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de CEU y estudié la carrera de Historia. Después hice una maestría en Historia también en el Colegio de México y después, conforme avanzó mi carrera, entré a trabajar al bachillerato a distancia de la UNAM, primero como maestra de asignaturas de Historia y Ciencias Sociales, y pues me quedé ahí 10 años hasta que me vine a vivir a Washington y hice pues muchas cosas en el bachillerato. Al final, en 2018, cuando lo dejé, era la subdirectora académica y en 2018 como familia tomamos la decisión de venirnos a vivir a Washington y pues aquí estoy, trabajo en una escuela de idiomas como ayudo con el desarrollo profesional de los maestros y también en el grupo de español, sobre todo en cuestiones culturales, y estoy terminando un doctorado en educación. Wow, pues como ven tenemos súper perfiles en la red de la UNAM en Washington, D.C. Y también como es impresionante, ¿no? Como la vida luego va dando muchos cambios y muchos giros. O sea, 2018 pues fue bien que mal, de cierta forma reciente. Y mencionaste pues que estuviste trabajando en cuestiones de bachillerato a distancia en la UNAM. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito más, o sea, de qué se trató. El bachillerato a distancia de la UNAM se fundó en 2007, o sea, es bastante, la verdad, bastante reciente si lo comparamos con los otros bachilleratos de la UNAM. Y pues la verdad se ha consolidado como ya el tercer sistema de bachillerato. Yo entré, como les decía, dando clases de las materias de historia y la verdad al poquito tiempo me fui involucrando más y más, hice desarrollo de contenidos, era coordinadora como del área de las asignaturas de ciencias sociales y de una manera como muy de seminario nos juntábamos los maestros a ver qué podíamos desarrollar mejor en cuanto a las estrategias para asistir a los estudiantes, las actividades, los exámenes y tal. Y después entré ya no solo de maestra, pasé a ser parte del staff, digamos, del bachillerato a distancia y coordinaba primero el área de las materias de ciencias sociales y después eh, en la subdirección académica donde coordinaba todas las asignaturas. Y en eso estaba cuando tomamos la decisión de venir. Fue muy difícil dejar la universidad, pero bueno, como familia pues fue yo creo que la decisión correcta de hacer. El bachillerato eh, está pensado, o sea, se fundó para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, tratando de darles la oportunidad de que terminaran sus estudios de bachillerato y pudieran tener mejores posibilidades de empleo y que incluso pudieran continuar con su vida académica, que pudieran hacer una carrera, una licenciatura después. Eh, los egresados del bachillerato a distancia no tienen el mismo base a las carreras de la universidad como el CCH o la prepa, pero sí a, la, a las licenciaturas en línea. Entonces hay muchas historias de egresados del bachillerato a distancia que se siguen por ese camino. Eh, Esta fue la idea en 2007, se hizo la verdad bastante rápido, es un currículum muy interesante porque es totalmente interdisciplinario, no son las mismas asignaturas tradicionales, aunque están todos los contenidos que
tanto el CCH y la prepa de la UNAM tienen, o sea, todo lo que se requiere de conocimientos está, pero está organizado de otra manera. Por ejemplo, las asignaturas de historia no son solo de historia, sino que una tiene, está combinada con la economía, otra está combinada con sociología y también con, o sea, con diferentes tipos de disciplinas. Entonces lo hace como mucho más práctico. Eh, lo, Creo que una de las cosas más interesantes fue que al poquitito tiempo de que se lanzó, pensando en los migrantes aquí en Estados Unidos, pues el gobierno del Distrito Federal, en ese entonces todavía DF, vio la necesidad de, o sea, que era algo que podía atender una necesidad muy grande que había en la ciudad. Y en 2 años había 20,000 personas inscritas al bachillerato de la UNAM que se daba, o sea, era nuestro bachillerato, pero se daba a través de la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Muy interesante proyecto. Trabajé en ese proyecto muchos años y eh, una de las cosas que fue también cambiando a lo largo de los años muy pronto, o sea, la verdad es que es un tiempo muy corto, es que el promedio de edad era, cuando se empezó en ese año con tu 2008-2009, era 35 años. Yo tuve estudiantes, el más grande que tuve de 70 años, que empezó su bachillerato, no sabía ni prender una computadora. Historias, la verdad, súper bonitas. Y conforme fueron pasando los años, fue bajando la edad y cuando yo me salí, el promedio de edad era 18, o sea, ya muy pegado a la edad normal que entran los jóvenes, porque muchos jóvenes lo vieron como una posibilidad, eh, porque si tenían que trabajar, tenían que mantener una familia, o sea, muchas cosas, y podían seguir estudiando, no tenían que dejar la escuela para poder dedicarse a otras cosas. Oye, pues está Entonces, súper la verdad es interesante. sí, es un proyecto muy... y sigue en pie. Los consulados apoyan muchísimo aquí en Estados Unidos con las convocatorias. O sea, hay una relación muy estrecha entre los consulados y la UNAM en este proyecto. Oye, pues está súper interesante porque conocer que siguen existiendo estos programas de bachillerato a distancia de la UNAM para migrantes mexicanos que actualmente están en Estados Unidos y que Uh tienen -huh. esta posibilidad de seguir vinculados a través, pues, de la educación a distancia y sacar su prepa, su Exacto. bachillerato, para poder tener una mejor vida, porque, bueno, ya hoy en día pues ya las barreras no existen, ¿no? Así que por más que nos quieran o no poner muros o lo que sea, no importa, la verdad es que el Sí. conocimiento va más allá de cualquier barrera mental o física que tengamos. Y si hablamos de, bueno, de viajes y de todo esto, pues tú mencionas que llegaste a ser subdirectora de este programa, programa, voy a decirlo, de educación a distancia en la UNAM. Y luego, pum, la vida que te lleva, la vida personal, ¿no? Ese también siempre es ese dilema entre la vida laboral y la vida personal, y más a las mujeres, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te lleva al mundo, a Washington? ¿Cómo fue llegar a Washington siendo además pues su directora y de repente, ¡pum!, un nuevo país, una nueva ciudad ultra competitiva? ¿Cómo fue tu introducción al mundo laboral? Sí, no fue fácil, la verdad. Yo creo que lo más difícil de salirme de México, de verdad, fue dejar la universidad. Fue lo que más me costó. O sea, yo siempre decía, no, yo tengo o sea, mi trabajo ideal. Yo trabajo mi sueño de trabajo. Como ya sabemos todos, o sea, si yo hubiera hecho lo mismo en una empresa privada, hubiera ganado 10 veces más, pero no importa, es la UNAM, ¿no? Eh, Feliz, de verdad, como mi sueño de estar trabajando en la universidad. Entonces, tomar la decisión de, pues no es solo lo mío lo que importa, sino para toda la familia, fue muy difícil, pero bueno, eh, nos llegar aquí fue, al principio, o sea, yo tengo 3 hijos, los trajimos en la adolescencia, entonces todavía más difícil. Entonces, un año entero estuve
sin trabajar, sin siquiera buscar trabajo, porque dije, no, esto todo el mundo tiene que estar un poco más establecido para que yo ya pueda. Eh, y entré a trabajar como al año, más o menos, año y medio, a the American College of Radiology, haciendo material educativo a distancia también, ¿no? Online. Eh, Muy diferente, incluso la persona que me contrató me decía, tú vienes de un mundo súper académico, yo no sé si esto te va a gustar. O sea, ella me decía, yo quiero que te guste, pero sé que te va a faltar todo ese mundo académico en el que has vivido. Y pues sí, o sea, trabajar en una universidad no tiene nada que ver con trabajar en una empresa, pero bueno, estaba literalmente empezando en marzo de 2020 y fui 3 días a trabajar y vino la pandemia. Entonces fue súper, súper difícil, la verdad. Fue un año muy raro en el que estuve trabajando ahí. Después, también creo por cuestiones de, o sea, todo esto de migrar a otro país, todas las cosas que implica, eh, perdí mi permiso de trabajo por un año y por COVID me quedé sin el permiso por un año. Entonces tuve que dejar ese trabajo, muy difícil también porque como que dices, por fin ya entré, ¿no?, al mundo laboral, en algo que a lo mejor no era mi máximo, pero bueno, que me está abriendo las puertas, voy a empezar a hacer un currículum aquí. Entonces fue muy difícil. Pero afortunadamente había decidido tomar la decisión de entrar a un doctorado. Entonces entré en, justo en enero del 21. Entonces, bueno, eso me ayudó mentalmente a decir, bueno, ok, no estoy trabajando, pero sigo haciendo algo, como en un mundo productivo que al final me va a ayudar para cuando ya recupere mi permiso de trabajo y pueda regresar. Eh, hace 2 años y medio entré a trabajar a una escuela de idiomas, un poco pensando en, bueno, en lo que encuentro mi otro trabajo que realmente sea más de lo mío. Puedo dar clases de español, nunca lo he hecho, pero bueno, voy a intentar. Y es una escuela muy interesante porque lo que hacemos es preparar a gente, a militares sobre todo, y gente del servicio exterior y de otras oficinas del gobierno americano que se van al resto del mundo como agregados militares, agregados culturales. Eh, entonces, se les prepara en el idioma y la cultura del país. Entonces, no es como una escuela de idiomas nada más, sino son adultos y es un entrenamiento intenso, 6 horas diarias, y depende del idioma que aprendan, puede ser desde 6, 8 meses hasta año y medio, ¿no? Y empecé dando clases a alguien del servicio exterior con un ya buen nivel de idioma, entonces es como meterte a enseñarles más la cultura y historia y conversaciones como mucho más ricas en contenido, no solo el idioma. Entonces eso siempre ha sido algo que me ha gustado. Y al poquito tiempo apliqué para una posición que había para desarrollo profesional de todo el grupo de maestros y me la dieron, y entonces trabajo, ahora ese es mi trabajo principal, como el desarrollo profesional de todos los maestros. Pero quedé siempre, el grupo español es un grupo importante en la escuela y entonces me quedé a cargo del grupo español en el sentido de eh, hacemos muchas actividades culturales, de inmersión, y entonces yo coordino muchas veces cosas también. Y Oye, entonces, pues como que la, regresaste, o sea, regresaste como si te das cuenta cómo es la vida, ¿no? Todo lo que vamos haciendo pues va sumando, ¿no? Gracias a toda esa experiencia de ser directora, pum, 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 y ahorita, pues quieras o no, es como muy similar, ¿no? totalmente, Nada más que a nivel totalmente, porque internacional y en Washington, D.C. exacto, y no en una universidad, pero bueno, es como eso. Igual en el bachillerato pues tenía contacto con un montón de maestros y era parte de mi trabajo, ¿no? Desarrollo Claro. profesional. Entonces sí, de alguna manera regresé a eso. Sí, y cuéntanos, hablabas de que empezaste a hacer un doctorado, bueno, bendito doctorado, y qué te digo, para mí fue mi salvavidas en su momento, pero este,
yo que te digo, cuando me dicen, o sea, doctorado es como, ay, sí, es que la verdad es que el doctorado, bueno, entonces depende de cada quien, pero hay personas que sí nos cambia la vida, no sé, a mí me pasó eso. Pero cuéntanos de tu doctorado, cuéntanos pues, nos estás hablando de que trabajas en ambientes laborales multiculturales, entonces, pues cuéntanos un poquito más de toda esta comunicación en un ambiente laboral multicultural. Sí, eso es justo mi investigación. Y sí, como a ti, mi experiencia, o sea, la verdad me salvó, porque, eh, sí, o sea, es muy difícil, eso no, yo creo que nadie lo va a negar, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho todo, muchos años, pero la verdad es que sí fue un gran salvavidas para mí. Eh, Y otra cosa que es interesante, como volviendo, el programa del bachillerato a distancia está diseñado para que los estudiantes cursen una sola materia a la vez. Se enfocan 8 semanas, cursan una materia, la pasan, esperamos, y salen. Luego, o sea, termina un domingo y el lunes empiezan la siguiente. Y mi programa doctoral es igual. Entonces fue una de las cosas que me súper llamó la atención porque dije, esto está diseñado igual que el bachillerato a distancia, pensado hacer un programa en línea y está súper bien diseñado. Y fue una de las cosas por las que entré ese programa. Es una materia a la vez, estas duran 16 semanas, pero, o sea, la dinámica es más o menos la misma. Cuando llegó el momento de tomar la decisión de qué iba a hacer de investigación, no tenía muy claro qué quería hacer, la verdad. En ese momento estaba como voluntaria en una organización para migrantes. Entonces dije, bueno, yo creo que voy a trabajar algo por aquí, pero entré a trabajar a la escuela de idiomas, a ICA, y dije, o sea, observando, y dije, no, esto es, o sea, es un ambiente único, porque damos un promedio de 30 idiomas a la vez. Todas las personas todos los maestros, el primer requisito es que tienen que haber sido educados en el país donde se da ese idioma. O sea, no nada más haber nacido ahí, sino que tienes que haber cursado la escuela, tienes que tener un grado académico en el país, o sea, en ese idioma. Entonces hay gente pues, de todo el mundo, ¿no? Y entonces la gente que trabaja también como en el staff administrativo igual es gente de todo el mundo. Entonces dije, esto es un fenómeno de comunicación súper interesante porque todos estamos muy conscientes de ahí, de nuestras diferencias culturales y es como una de las cosas una de las riquezas del lugar y todo el mundo quiere saber y quiere aprender y todo, pero al mismo tiempo pasan cosas que se deben a estas diferencias culturales. Entonces, mi proyecto de investigación es justamente estas experiencias de comunicación en ambientes laborales multiculturales y cómo las vivimos, cómo las solucionamos, cómo las enfrentamos todos los días, cómo las tratamos de evitar porque no en todos los momentos son situaciones que, ay, sí, esto es por nuestras diferencias culturales, jajaja. Hay veces que son cosas fuertes. Y sobre todo el papel del liderazgo de la empresa en estas cosas, porque si no hay alguien con una mentalidad multicultural, no funciona. Sí, me imagino tan importante también la inclusión, la diversidad, o sea, la apertura y bueno, y más en una ciudad como Washington, D.C., en donde pues hay de todas las nacionalidades, de todos los perfiles, de todo. Entonces, creo que es sumamente interesante pues investigar sobre estos temas y muy necesario y más hoy en día. Este, Ah, exacto. Lía, eh, pues cuéntanos, ya cerrando para esta tertulia washingtoniana, eh, pues tú cómo ves la educación a distancia. Estábamos hablando, bueno, tú eres experta en este sentido, experta en comunicación, en ambientes multiculturales, y tú cómo ves la educación a distancia. Bueno, qué beneficios otorga? ¿Qué mensaje quisieras compartir con la audiencia sobre estos temas? Eh, pues yo creo que la educación a distancia abre puertas, abre mundos y
yo creo que no hay nada que no se pueda enseñar a distancia. Eh, y esa era siempre una de las cosas con las que yo empezaba cada vez que hablaba del bachillerato, porque eh, siempre era estas cosas, ¿cómo les enseñas a los jóvenes o a los estudiantes física? ¿Cómo puedes crear un laboratorio de física o de química en un ambiente virtual? Sí se puede. O sea, creo que no hay disciplina que no se pueda enseñar eh, en el mundo virtual y cada vez tenemos, o sea, esto era en 2015, 2016. Es muy poco tiempo, pero la verdad es que se ha evolucionado muchísimo en este sentido, ¿no? Lo que tiene que haber atrás es un muy buen diseño de lo que se quiere enseñar y de cómo se quiere enseñar. Yo creo que eso es fundamental. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, cuando las cosas se transformaron de una manera adecuada, pues se pudo hacer perfecto. Cuando no está bien diseñado, pues no. Incluso, o sea, como en cualquier sistema educativo, ¿no? Las cosas que no están bien hechas no funcionan. Pero la educación a distancia, pues nos abre puertas, nos abre mundos, nos abre la posibilidad de conectarnos con mucha más gente, de tener experiencias eh, con gente de otros lados. En la escuela, por ejemplo, aquí en ICA, en la escuela de idiomas, a pesar de que es un mundo muy presencial, utilizamos mucho también la educación a distancia y estos vínculos con personas de otros países para que los estudiantes puedan tener experiencias de inmersión y contactar con gente que vive fuera, que vive en los países donde ellos van a ir para que puedan tener un contacto mucho más cercano. Entonces, yo creo que la educación a distancia y le abre también posibilidades a mucha gente que de otra manera no podría tener acceso a la educación. En mi caso personal, este doctorado yo no lo hubiera hecho yendo a una escuela 4 horas al día o 3 horas al día. O sea, ¿por qué? Pues porque no puedo, no tengo tiempo para eso, pero sí para hacerlo en mis propios tiempos, en un buen programa a distancia. Y me ha dado la posibilidad de hacer un doctorado eh, ya empezando a los 50 años, que es otra de las cosas, te da posibilidad de hacer lo que quieras en el momento que quieras, yo creo. Y tengo compañeros de África que viven en Asia, uno que vive en Afganistán, eh, con experiencias muy diferentes y que te aportan muchísimo. Entonces yo creo que es un recurso increíble, ilimitado. Y también, ¿no? Como dices, nunca está, o sea, como dices, nunca es tarde para aprender algo, o sea, y menos hoy en día, ¿no? O sea, creo que, como dices, la educación a distancia te permite adentrarte a mundos inimaginables, además conectar con gente de todo el mundo, también como lo que comentabas, ¿no? Que gente del bachillerato, que estaba estudiando su bachillerato, que tenía como 70 años, o sea, qué increíble. Entonces, creo que sí, esto pues, cómo la educación a distancia te abre pues, posibilidades inimaginables. Lo estamos viendo, ¿no? Incluso en estas cuestiones que estamos haciendo de las tertulias washingtonianas en la red UNAM en Washington, D.C. Y les invito, y te agradezco muchísimo, Lía, a permitirnos conocerte a través de esta tertulia washingtoniana, conocer también lo increíble que es, bueno, puedes cambiar de vida, de repente estar aquí, lo acá, y luego, pero no, o sea, es que la educación y la comunicación y esto, pues no hay barreras, ¿no? Exacto. Y que a pesar de que en mi caso, yo tomé la decisión de venir y cambiar mi vida, ¿no? Pero pues hay que entrarle y o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en un mundo nuevo, en una ciudad nueva, en un país nuevo y hay muchas herramientas para poder hacer y en cualquier etapa que estés de tu vida. Entonces, sí, la educación a Pues, distancia definitivamente ayuda a eso.
Pues no se diga más, Lía. Muchísimas gracias. Lía Herrera Lazo, integrante de la red UNAM en Washington, D.C. Muchísimas gracias por permitirnos conocerte a través de esta tertulia washingtoniana y les invito a conocer a todas y todos los miembros de la red de la UNAM en Washington, D.C. Es esta red de exalumnos y exalumnas de la UNAM que se encuentran actualmente residiendo y laborando en Washington, D.C. y conoce más sobre la red en redunamdc.com. Y muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos en la siguiente tertulia washingtoniana. Bye. 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 Adiós.